Buena idea. Bien, buenos días a todos. Comenzamos la sesión de hoy viernes, puesto que el primer comunicante no ha podido venir al parecer. Y empezamos con el profesor Joaquín Márquez Sabaj, que nos va a hablar de quiasmo y calambur en el humor rioplatense. Cuando quieras. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Me voy a sentar, se me ve bien, sí. ¿Y se me escucha bien también? Sí. Bueno, en primer lugar, reitero, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias por la presentación y a ustedes por estar aquí viernes de mañana, que es para valientes. Como bien dijo, me llamo Joaquín Márquez, vengo de la Universidad de la República, siendo esta la República Oriental del Uruguay, y el tema que nos convoca es el quiasmo y calambur como dos estrategias para el humor implícito. Ese es más bien el foco que pretendo darle, del humor implícito, con especial interés en ejemplos del Río de la Plata, que es algo que yo manejo un poco más y que les pueda hacer a ustedes de gracia y de interés. La estructura de la presentación va a constar fundamentalmente de estos 4 puntos. En primer lugar, vamos a hacer algunas consideraciones preliminares. Luego comentaremos algunas cuestiones en torno a esta intersección, a este cruce entre el humor y el decir sin decir, y el hecho de usar la implicatura. Y finalmente, con permiso, y finalmente vamos a analizar cada uno de estos 2 mecanismos seleccionados con sus particularidades y sus ejemplos. Muchas gracias. Bien. Vamos a partir de 2 premisas generales, de 2 premisas fundamentales. En primer lugar, la consideración del humor como uno de los modos de comunicación non bona fide y de la oposición de guiones como condición básica de los textos humorísticos a la manera de Ruskin, inicialmente Ruskin en 1985 en Semantic Mechanism of Humor, y luego también de la teoría general del humor verbal de Attardo y Ruskin 91, Attardo 94 y algunos desarrollos en el marco del grupo Griale, como por ejemplo los trabajos de Ruiz Burillo. Cuando hablamos de modo de comunicación non bona fide, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, nos estamos refiriendo en primer lugar a ese compromiso por el cual hablante y oyente realizan una interpretación no recta del enunciado. Es decir, existe un modo de comunicación que es el bona fide, en el cual todos aceptamos más o menos cierta asertividad en lo que estamos diciendo y una intención comunicativa literal o expresa, en cierto modo, y un modo de comunicación no bona fide dentro del cual entra, por ejemplo, el modo humorístico, o incluso pueden entrar otros modos como la mentira, la ironía, la interpretación de un papel en un sentido teatral, etc. Como primer punto ya vemos entonces que el compromiso del oyente es una condición necesaria. En el caso de que el oyente no esté esperando un chiste, primero va a interpretar el enunciado del hablante de acuerdo con los requerimientos de la comunicación bona fide. Luego de que estos intentos de interpretación fallen, recibo un chiste y lo interpreto literalmente, me doy cuenta que no funciona, hay que buscar un camino alternativo para interpretar el enunciado, y esto nos va a llevar al modo humorístico o al modo joke telling, porque según algo que plantea Ruskin, en nuestra cultura contar un chiste es un comportamiento socialmente mucho más aceptado que mentir, por ejemplo, que la mentira, y es mucho más frecuente que actuar, que representar un papel, de otra manera es así. Un enunciado que sea potencial o totalmente humorístico, sin embargo, hay que entender que puede ser un mero acto de comunicación bona fide si es posible que haya una interpretación humorística. Si yo digo un chiste y sin embargo ese chiste puede ser leído como un comentario no humorístico, y si ni el hablante ni el oyente se dan cuenta de la gracia que tiene ese enunciado, el chiste no ocurre. Pensemos por ejemplo en el célebre calambur del gran Francisco de Quevedo, que no sé si todos lo conocen, si no lo conocen, pues aquí vamos. Que es cuando unos amigos le apostaron una cena a ver si le podía decir a la reina en la cara que andaba un poco malo de una pierna, y él con 2 flores se acerca y le dice: entre la rosa blanca y la rosa roja, su majestad escoja. Si Quevedo no conociese a la reina, si la reina queda tan encantada con las flores que no percibe la homofonía, todos contentos, no hay chiste, no hay ofensa, no hay problema ninguno. De todos modos,
la información del mundo, algunos elementos del discurso y especialmente el gatillo de cambio de guiones, de pasar del guión escoja, elija, escoja, esrenga, nos hace pensar que el modo non bona fide es fuertemente preferible, aunque no necesariamente inevitable. Pero desde luego sabemos lo ingenioso que es Quevedo, sabemos que la reina tiene ese problema físico y sabemos que Quevedo había apostado con los amigos. Bueno, también en el modo non bona fide tenemos estas dos cuestiones, que es en primer lugar una suspensión referencial y una suspensión moral. Lo que Attard y Ruskin llaman willing suspension of disbelief, de la misma manera que ayer ya se hablaba en la mesa, ahora que lo veo acá, en la mesa de los límites del humor, vamos, que si hacemos un chiste no estamos necesariamente diciendo algo que pase allí detrás. Recuerdo una anécdota en mi país, en un pueblito, cuando estuvo Margarita Xirgu representando Bodas de Sangre. Iban los paisanos, la gente del interior que no había tenido formación, vamos, luego de ver la obra, iban al camarino a darle a Margarita Xirgu el pésame por la muerte de su hijo, luego de representar Bodas de Sangre. Y claramente lo que vemos aquí sería una no comprensión de ese contrato que significa la suspensión voluntaria del descrédito, ¿no? Al mismo tiempo, y esto es otra cosa que también se planteaba ayer, existe una suspensión moral. Lo que yo llamo una suspensión moral a la manera de Berzón. En primer lugar, Freud, cuando habla con el famoso chiste y su relación con el consciente, plantea una de las condiciones que plantea para el humor es la siguiente: en lo cómico hay interferencias si en la situación en que se desarrolla también se despierta un fuerte afecto o empatía. Si vemos a alguien que se resbala en la calle y se revienta, es gracioso. Si es nuestro hijo o si es alguien a quien nosotros estamos cuidando, se despierta un sentimiento de afecto o empatía y ya la risa no es tan viable o no es tan frecuente, por supuesto. Berzón señala esta insensibilidad que de ordinario acompaña a la risa y plantea que, como dice ahí, no hay mayor enemigo de la risa que la emoción. E incluso, en sus propias palabras, lo cómico, para producir todo su efecto, exige como una anestesia momentánea del corazón. La otra premisa de la que quiero partir es, en el marco de la teoría general del humor verbal, o del concepto de oposición de guiones, que nos va a ser útil para los ejemplos que vamos a ver, como una condición básica de los textos humorísticos. Aquí hay un ejemplo que, si no lo conocen, quizá no le resulte tan comprensible, pero que entonces se convierte en una invitación a disfrutar de Les Luthiers, que es un grupo argentino de comedia, de música, gente que también aquí es muy conocida, ha recibido el premio Príncipe de Asturias hace relativamente poco. Y esta cumbia epistemológica que se llama Dilema de Amor, justamente juega explícitamente con esta oposición de guiones y esta superposición, overlap, de guiones opuestos, en el cual tenemos epistemología y tenemos sexo. En un momento se establece esta analogía, porque están hablando, estamos en el baile, contexto de ligoteo, de noche, salir y tal, lo cual favorece el script, el guión, sexo. El cantante comenta que en plena pista de baile se pone a hablar de epistemología con la muchacha, y entonces ahí se establece la analogía cuando Daniel Rabinovich, con todo su histrionismo, dice: los jóvenes inventan palabras cada día, se ve que ahora lo llaman epistemología. Ahí vemos, ¿no? O sea, subindizado, epistemología como I y sexo como J, y luego cuando se extiende la analogía, cada vez que el cantante habla de epistemología propiamente, o en un sentido recto, el coro liderado por Rabinovich va a reinterpretarlo en el guión sexo. Dice, bueno, ya nombró como a 12, con cualquiera que conoce hace epistemología. El hecho de ponerlo en contextos sintácticos como hacer la epistemología favorece la otra lectura, el uso de una morfología verbal. No se puede estar a cada rato epistemologando, o, bueno, ella ha criticado tu metodología, pero el tipo que veía se lo epistemologaba mientras hacen un gestito con la mano bastante sugerente. E incluso se da algo que es más interesante aún, más sofisticado. Dice Núñez Cortés: hablando de Marcuse, Spengler y Lacan, llegamos a Erasmo de Rotterdam. Y ahí interviene Rabinovich: los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar ya llegan al Erasmo. Acá hay una inferencia necesaria para sostener la analogía, pero el oyente tiene varias pistas. Uno, primero,
lo que tenemos que descubrir pertenece al guión sexo. Segundo, tiene que ser un parónimo o más o menos tener una rima consonante con Erasmo. Y se combina sintácticamente con llegar al. Con lo cual, si bien es viernes de mañana y estamos todos un poco dormidos, ustedes, como mentes pícaras que son, ya habrán descubierto de inmediato. En cuanto a esta intersección entre el humor y el decir sin decir, me parece interesante destacar que es una relación bidireccional. Existe el humor, o quizá más en general el ingenio, el wit, la chispa, por decirlo de algún modo, como una herramienta para el decir sin decir, para encubrir un mensaje que no puede ser explícito. Muchas gracias. Y también esa herramienta del decir sin decir es favorable para el humor. ¿Qué elementos impiden una expresión explícita? Bueno, a veces hay un peligro o una amenaza sobre el emisor. Pensemos en Quevedo cuando dice, no, Su Majestad escoja, o en el viejo Sotades y la Antigüedad Clásica, que hizo un chiste sobre Ptolomeo y terminó en una caja de piedra en el Egeo, o muchas veces el tabú, el buen gusto de la corrección política, que en el caso de Lelutier, por ejemplo, forma parte del estilo del humorista y es una decisión creativa. Bueno, ¿qué condiciones son necesarias para acceder a la interpretación correcta? Es decir, a la interpretación deseada, a la interpretación humorística. Bueno, en primer lugar, debe haber un compromiso con el modo humorístico, como ya dijimos. Se debe compartir cierto background, es decir, un mismo horizonte de expectativas. En otras palabras, debe existir lo que en el marco de la teoría de la relevancia se llama mutually manifest assumptions, o sea, presuposiciones mutuamente manifiestas, que serían presuposiciones que ambos interlocutores saben que comparten, los dos sabemos que el otro sabe algo, y que eso conforma un ambiente cognitivo mutuo. Lo que pretendo mostrar ahora es cómo Kiasma y Calambur, de distintas maneras, son mecanismos para decir sin decir y a la vez son estrategias para el humor implícito. En primer lugar, el calambur. ¿Qué es el calambur? Como ya vimos, uso calambur estrictamente como la ambigüedad en la segmentación de la cadena fónica, como el caso de Su Majestad escoja de Quevedo, o como en este caso, ¿no?, el dulce lamentar de dos pastores, o el dulce lamentar de dos pastores, versos de la Égloga primera de Garcilaso de la Vega. Y cabe señalar que aquí el mecanismo lógico subyacente es la yuxtaposición, es decir, se yuxtaponen dos posibles interpretaciones de una misma forma fonética. Attardo y Raskin hablan de la yuxtaposición de dos diferentes, digamos, interpretaciones determinada por la ambigüedad léxica, o sea, la homonimia, en un pan. Pensemos en casos como, no sé, un jardinero le dice al otro, seamos felices mientras podamos. Bien. Allí es la ambigüedad léxica la que despierta esa homofonía. Es la homofonía la que despierta esa ambigüedad. En estos casos, la ambigüedad no es léxica, es incluso anterior, pertenece al terreno de lo fónico, porque se necesitan distintas segmentaciones en la cadena fónica para las dos posibles interpretaciones. El profesor Hughes, de esta universidad, plantea en un texto de 2012 que la homofonía es una técnica humorística que corresponde a una extracción u obtención de interpretaciones explícitas del enunciado, lo que se llaman explicaturas. Lo que el humorista hace es poner en primer plano una alternativa que el oyente no había tomado en cuenta, pero que ambas están presentes materialmente en el texto, por decirlo de alguna manera. En Su Majestad escoja, las dos posibles interpretaciones están ahí, el texto las permite. Es nuestra operación sobre la cadena fónica, nuestra segmentación del sonido, que nos permite ir en un sentido o en otro. En este sentido, ambos significados se encuentran graduados en términos de relevancia, aunque se dan simultáneamente. Vemos que el guión encriptado, lo que se oculta, puede ser explícito si la finalidad es meramente lúdica. Es decir, cuando el objetivo es meramente hacer reír, tenemos ejemplos donde esta ambigüedad se explota deliberadamente. Algunos ejemplos de Rey enamorado de Lelutier: decidme qué debo hacer en este momento, así hago algo. O cuando el rey, que es Ernesto Acher, profiere unos versos y Jorge Marona, que es el músico, tiene que adaptarlos musicalmente y pasarlos a tercera persona, se dan este tipo de delicias como: tú estás encima de todas las cosas, mi vida, y el otro canta: usted está encima de todas las cosas, su vida, lo cual, bueno, y otros que allí ven que
Incluso hay más, este de la comisión que es así, dos líneas sumamente hilarantes. Bueno, vinieron aquí los correligionarios con una inquietud loable. Sí, 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 para que yo lo hable con usted, interrumpe el otro. ¡Ja! Con una inquietud elocuente, para que él lo cuente. Bueno, incluso haciendo un poco de patria, este es Santiago Tabela, que es el bajista del grupo El Cuarteto de Nos, un grupo de Uruguay muy conocido, una banda rock, que tiene un libro que se llama Yo a este lo hablando hablando, en el cual es una serie de diálogos ficcionales con todo este tipo de artilugios, en el cual destacan el salame, de coreanos, o incluso la célebre frase de Ulises cuando pregunta, ¿el caballo en Troya, en Troya? Tenemos otros ejemplos en los que el calambur está encriptado. Aquí no se hace explícito porque la finalidad no es humorística. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con el ejemplo que vimos de Quevedo, pero también, buscando algún ejemplo pertinente a Río de la Plata, encontramos estos versos del gaucho Martín Fierro, de la obra de José Hernández, un clásico de la literatura gauchesca rioplatense, en el cual el gaucho Martín Fierro, ya ebrio en una pulpería, vamos, en un lugar de alcohol y de baile, ve llegar a la morena que no hacía caso de Naides y le dice con la mamúa, va cayendo gente al baile, en el cual incluso la manera de escribirlo devela un insulto, una agresión, va cayendo gente al baile. La negra entendió la cosa y no tardó en contestarme, mirándome como un perro, más vaca será su madre. Es decir, hay una interpretación y le contesta, el negro, que era el hermano de la mujer ofendida, lo mira como para matarlo y Martín Fierro le dice, por rudo que un hombre sea, nunca se enoja por esto. En el cual por rudo es, bueno, un insulto de acuerdo al pelo, a las motas del negro. Este ejemplo de Chico Buarque, una canción muy conocida en el Río de la Plata, que es Pai, afasta de mí ese cáliz. Obviamente jugando con la lectura, ¿no? Padre, aparta de mí este cáliz, bíblica, pero en portugués tenemos una homofonía entre cálici, que significa cáliz, y cálici, que es cállese. Con este ingenio, con este artilugio para decir sin decir, lo que está haciendo Chico Buarque es una denuncia de la censura que se vivió, bueno, en nuestros países en las dictaduras de los años 70. Pasemos al quiasmo, que es un mecanismo distinto. El quiasmo puede ser entendido como una forma compleja de paralelismo en la que dos de los elementos humorísticos intercambian su posición. En el corpus analizado, el enunciado humorístico, prototípicamente el remate de un chiste, no se ajusta al principio de cooperación graciano y por ende requiere tanto del compromiso con el modo humorístico y en consecuencia una determinada estrategia interpretativa por parte del oyente, como también de un contexto adecuado que provea los elementos y el orden que el oyente va a invertir en una inferencia quiástica. Es decir, se va a acceder al remate por una inferencia y esa inferencia va a ser quiástica porque se van a cruzar los elementos. Por ejemplo, esto es un ejemplo de Alejandro Dolina, nadie se ríe dos veces en el mismo baño, con lo cual a nosotros nos asombra, no lo entendemos, pero claro, hacemos un quiasmo en el cual decimos, no, lo que nosotros estamos recuperando es la máxima de Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río, pero se necesita justamente una inferencia quiástica para acceder al significado humorístico. Vamos a ver algunos ejemplos en los cuales me voy a basar en el uso que hacen de la teoría de grafos Attardo, Hemperman y de May en el texto del 2001. El primer ejemplo es este. Dolina es un músico, humorista, conductor radial que tiene un programa que va de improvisación radioteatral y bueno, luego podemos hablar más de eso, pero Dolina en una improvisación está buscando piso y Barton, Patricio Barton, PB, estará allí, es el agente inmobiliario que le ofrece algo barato y le dice, mire señor, le puedo ofrecer un monoambiente con la cocina y el baño integrados. Esto es una moda oriental, usted puede crear distintos espacios con un biombo móvil que va separando los ambientes. A lo que Dolina le dice, no, por eso es horrible señor, imagínese, uno está en el baño y escucha los ruidos de que está cocinando. En este diagrama lo que quiero mostrar es lo que está en línea completa es lo que efectivamente ocurre en el texto, lo que está en línea punteada es esa inferencia que nosotros tenemos que hacer y lo que está en blanco es lo que no se dice. Entonces, cuando nosotros tenemos uno va al baño y escucha el ruido que está cocinando, que en definitiva no es algo tan gracioso, se vuelve gracioso cuando mediante
un quiasma, nosotros invertimos estos elementos e inferimos. Uno va a la cocina y escucha los ruidos del que está cagando, hablando en plata. Lo que quiero mostrar acá es que el quiasmo, como mecanismo, mis chistes objetos son este tipo de quiasmo implícito. Es el quiasmo, el mecanismo lógico que nos permite resolver el chiste, y al mismo tiempo la resolución de esta incongruencia es, a la manera de use, como vimos en su ponencia ayer, es implication based, está basada en una implicatura, es decir, tenemos que acceder inferencialmente. Otro ejemplo de Dolina. Dolina narra su experiencia como artesano. Esto es algo bien nuestro, yo no sé si ustedes lo tienen, en España el uso de flor como intensificador. Me compré flor de coche, me compré flor de casa, o sea, me compré tremendo coche, menudo coche, semejante coche, tremendo. Bueno, ustedes no lo tienen. Pajilla como masturbación. Pues sí, vamos, que eso ya es más universal, supongo. Está hablando Dolina de su experiencia como artesano y dice, sí, usted sabe que yo de joven fui artesano. Con mi socio trabajábamos cualquier material, alambre, paja, mimbre. No sabe lo que era. Hacíamos techo de paja, sillones de paja, sombrero de paja, nos hacíamos flores de mimbre. Aquí hay un doble juego. En primer lugar, se da un cruce. Cuando Dolina dice flores de mimbre, nosotros por ese cruce, por ese quiasma, recuperamos flores de paja. Es, vamos, como una regla de 3 prácticamente. Y luego de que nosotros, por inferencia quiástica, accedemos a flores de paja, nosotros tenemos esta doble interpretación. Por un lado tenemos dos guiones en los cuales coinciden en flor, artesanía y el intensificador, el adverbio intensificador, y paja, el material, la sustancia de la artesanía, y, bueno, masturbación. Entonces, cuando dice flores de paja, todo lo que viene sucediendo en el contexto, en el discurso, nos conduce a esta interpretación, que es lo que está planteado. O sea, hacíamos flores, o sea, hacíamos, digamos, representaciones de flores en artesanía, pero lo que claramente a un oyente está explicaz y que está buscando cierto sentido humorístico, le va a dar el significado de, bueno, intensas masturbaciones, por decirlo de alguna manera. Esto no deberían haberlo visto. Voy a contarles el último chiste, ni llegaron a verlo. Este es un chiste de Juan Verdaguer, y con esto cierro. Vamos a ver. Un marinero naufragó en una isla donde todos los habitantes eran antropófagos. A los que llegaban ahí se los comían. Les perdonaban la vida si pasaban la prueba de las 3 carpas. ¿Cuál es la prueba de las 3 carpas?, preguntó el marinero. Mire, muy bien. En la primera carpa hay 15 litros de vino, se los tiene que tomar en 15 minutos. En la segunda carpa hay un tigre salvaje que le duele la muela. Le tiene que sacar la muela al tigre en 15 minutos. En la tercera carpa hay una mujer que es ninfómana, extremadamente sexual. Ya tumbó a 9 maridos. Usted tiene que satisfacerla en 15 minutos. Muy bien, dijo el marinero, empecemos. Fue a la primera carpa. A los 15 minutos salió el marinero y se había tomado los 15 litros de vino. Medio mareado por el vino, entró en la carpa del tigre. La carpa se movía de arriba para abajo, de un costado para el otro. Rugía el tigre, gritaba el marinero, después rugía el marinero, gritaba el tigre. A los 15 minutos salió el marinero. Lleno de sangre, el pecho, la ropa hecha jirones por las garras del animal. Y el marinero dice, bueno, el tigre ya está listo. A ver, ¿dónde está la mujer que le duele la muela? Claramente, lo que aquí vemos es ese cruce. Nosotros venimos en un guión por el cual esperamos, por lo que se había seteado inicialmente, la relación tigre-muela y la relación mujer-sexo. Cuando el chiste explícitamente nos genera esta línea, es decir, ¿dónde está la mujer que le duele la muela?, lo que se nos activa por inferencia quiástica es, que no lo digo porque es pecado, en términos Foucault, hay una target assumption, que es el marinero quitó la muela al tigre, que es lo que se espera. En cambio, la clave para develar la gracia en este chiste es, bueno, efectivamente el marinero tuvo sexo con el tigre. Esta es la bibliografía. A manera de conclusiones, si tengo un minuto más. Sí, no ha venido. 30 segundos. 30 segundos. Bueno, un momentito. El siguiente conferenciante está, Jorge Diz, que nos ha fallado el primero. Digo, si nos falla el tercero, pues dejamos un par de minutos más. Un par de minutos más y alguna preguntita. Hay algunas preguntas que creo que quedan planteadas y otras cuestiones que me gustaría mostrar como conclusión. En primer lugar, el compromiso con el modo non bona fide, es decir,
El compromiso en el cual hablante y oyente pactan que están en un modo humorístico permite reconocer la incongruencia y resolverla como un chiste y no como algo, no sé, anómalo pragmáticamente. Por otra parte, vale ver que si bien el modo non bona fide nos permite ver que se trata de un chiste, podemos entender que pueda ser parte de una comunicación bona fide, como decíamos al principio. Si la gente no es perspicaz, y Dolina quizá lo dijo sin querer, o aunque lo haya dicho a propósito, pero la gente no lo entiende, Su Majestad Escojan no tiene problema, Flores de Mimbre no implica ninguna guarangada. Entonces, por eso rescato la importancia de plantear un modo non bona fide. En segundo lugar, son maneras de decir sin decir, pero de forma distinta. El calambur está materialmente explícito en el texto y puede asociarse a formas de humor más agresivas, por ejemplo para encubrir un mensaje, como la burla o el insulto, como lo hace Quevedo, como lo hace Martín Fierro, o directamente con formas no humorísticas, como lo que hace Chico Buarque. En Pai, Afasta de mí ese cálice, no hay humor propiamente, hay ingenio, pero es un ingenio para una denuncia y no para hacer un chiste. Una pregunta que me planteo es si aquí hablamos propiamente de inferencia, ya que no tenemos que hacer ningún proceso psicológico para llegar, sino que la interpretación deseada está materialmente presente en el texto. Por otra parte, el quiasmo sí es inferencial. La implicatura puede obtenerse de elementos presentes en el texto, como pasa en el chiste de Dolina, en los de el baño y el que está cocinando, o en el chiste del tigre y la mujer que lo ve la muera. O sea, elementos presentes en el texto o fuera de él. Es decir, cuando recurrimos a información enciclopédica o a determinados marcos culturales, como en Nadie se ríe dos veces en el mismo baño. No es necesario otros elementos fuera del texto, sino que nosotros ya tenemos en nuestro background los elementos necesarios para develar el chiste. Y lo último que quiero decir es esto. Muchas veces se le atribuye a Lelutier o a Dolina, a Alejandro Dolina, la etiqueta de humor fino, de humor inteligente, o la gente se rasga la vestidura diciendo, ah, qué tipo culto, inteligente, que no dice groserías. Y vamos, los guiones que les acabo de mostrar de los chistes son sexo en diversas variantes, pedos, en fin. La mera oposición de guiones que despierta la ambigüedad de Flores de Paja es suficientemente graciosa. Sin embargo, Dolina, el giro que le da al chiste, lo convierte en un chiste aún mejor. Dolina perfectamente podría haber dicho sombrero de paja, techo de paja, flores de paja, jajaja. Ja, ja. El gesto, el giro que hace con Flores de Mimbre, lo convierte en un chiste aún mejor. Y esto me lleva a pensar que seguramente la elegancia sea un factor que hace un chiste más gracioso que otro. Y posiblemente si Lelutier o Dolina son muestras de humor elegante o inteligente, no es porque descarten o porque eviten el tabú, sino porque logran invitar y desafiar al oyente a encontrar nuevos significados y nuevos chistes en la misma temática sobre la que boludeamos desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Muchos días, buenas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Te felicito por la buena exposición. Habernos alegado ya empezar la mañana bien. Bien, como... Esa era toda la idea que tenía. Ese era el objetivo, pasarlo bien. Pues cumplido. Además de lo científico, evidentemente. Bien, abrimos un poco el turno de preguntas, ¿sí? No, aprovechando que no está el gallego de Galicia, no está el gallego de Río Plata. Dos cosas. Una, para volver a lo de Bergson y Freud y la emoción, existe una anécdota a expensas del mismo Bergson, de un dibujante y humorista francés que se llamaba Chaval, se escribe como Chaval, ¿no? Y un inmenso desesperado, excelente genio de humor, que iba a esperar a Bergson a la salida de su clase en el Collège de France, en París, un Bergson ya muy viejo, y adrede se caía en la escalera para poner a prueba el famoso ejemplo de Bergson, que cuenta como uno se echa a reír viendo la escena de uno que será, y Bergson nunca se reía. llegó a reírse. Segunda cosa, sí,
yo no sé hasta qué punto efectivamente la idea de una estructura quiástica puede traer tanta riqueza modélica para explicar muchas cosas, pero una posibilidad quizá integrativa, cada uno va con su tema, y lo mío es la estructura morfológica de la lengua. Me llama la atención de que en Buenos Aires, por lo menos, el BESRE haya tenido tanto éxito cuando nunca lo ha tenido tanto en otras áreas de la castellanofonía. No, es una mera sugestión de, Sí, sí. digamos, de ampliación de la cuestión generalmente quiástica, digamos. Sí, silábica, sí. Pero en este caso a nivel ya más morfológico. Sí. Sí, en Montevideo, que es de donde yo vengo, también campea el BR abiertamente y pervive. O sea, es algo que los de 15 años lo usan muy frecuentemente. Y sí, no sabría decir si es estrictamente morfológico o si es un fenómeno más fonológico, en el sentido de son sílabas las que se invierten en el orden, no hay tanto morfema. Son sílabas, efectivamente. Decía yo morfológico en el sentido muy amplio, en el sentido de estructuras profundas de la materia. Claro, sí. Y subléxica, digamos. Subléxica, Claro. efectivamente. Ahí sí. Y llama la atención que, por ejemplo, no sé, pero en Barcelona nunca ha cundido tanto, ¿no? Sí. En Francia es una cosa súper clásica, súper viva, desde hace siglos, vamos. Sí. No sé qué pasará que en el Río de la Plata cunda tanto. Sí, es cierto. No lo sé. Es interesante. Respecto al quiasmo, no es que yo considere que sea, no sé, como una herramienta. No, yo simplemente lo que hago es tomar dos mecanismos lógicos en particular concretos y bueno, explotar un poco el análisis de más estudio de caso, de ver, bueno, cómo es que funciona el quiasmo y si efectivamente podemos postular que hay un mecanismo lógico que es el quiasmo. Bueno, yo creo que sí, o sea, yo creo que hay suficiente evidencia o ejemplos como para decir, bueno, es un recurso cognitivo que se suele aplicar. O sea, hay uno que es la analogía y hay otro que es igual a la analogía, que es un paralelismo, pero cruzado. Y un poco como pensar esto de los mecanismos lógicos dentro de la teoría general del humor verbal, que muchas veces es como lo que está más puesto en discusión. O sea, sí, claro, se asume que hay un target a veces, ¿no? O que hay oposición de guiones y más o menos eso está desarrollado. Ahora, los mecanismos lógicos siempre fueron como algo más difícil de decir dentro de la teoría y un poco ir en esa línea me parece pertinente en pos de, bueno, criticar en el buen sentido, en todo sentido, en el único buen sentido que tiene esta teoría para verse. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Pues yo te quería decir, por ejemplo, si el factor de elegancia que hablas al final, a mí me recordaba simplemente al eufemismo, ¿no? El buscar, claro, el decir las cosas sin ofender, porque el público puede tener, al que va dirigido, claro, puede tener algún tipo de consideración moral o social, entonces usamos el eufemismo como factor de elegancia. Y luego una cosa que te quería decir, porque utilizas la teoría de Attardo, es si tú consideras que la oposición de guiones que se establece en cualquier texto narrativo sería lo mismo que la incongruencia en un momento determinado. Si te lo digo porque yo trabajo textos que no son humorísticos. Trabajo normalmente textos económicos, diccionarios, columnas de prensa que hablan de la lengua. Entonces, claro, ahí el texto no es humorístico. Pero, sin embargo, en algún momento el que escribe, incluso el que redacta el diccionario, utiliza un momento el humor para señalar con una finalidad concreta de algo. Entonces, claro, yo empecé con la teoría de Attardo, pero me daba cuenta de que
no podía utilizar la oposición de guiones porque no había guión que poner. Había dos ideas, que es lo que normalmente es una incongruencia. Sí, sí, claro. Entonces la pregunta sería si consideras que la oposición de guiones puede ser aplicado a cualquier tipo de humor como tal o no. Claro, no, por eso. Yo considero que no. O sea, hay... Sí, incluso, bueno, en el ejemplo nadie se ríe dos veces en el mismo baño. Yo no sé si estrictamente estoy oponiendo dos guiones. No, lo que estoy haciendo es... Desautomatizando una expresión fraseológica, por Totalmente, sí. O sea, una unidad, sí, fraseológica o incluso, te diría, no es una unidad cultural, por decirlo de alguna manera, una máxima, un refrán, un proverbio, algo que sí, que está en el terreno de lo fuertemente lexicalizado, lo fuertemente fraseológico, y que nosotros al desautomatizarla, invirtiendo dos elementos, es condición suficiente para el humor. Y luego cuando o por lo menos despierta un ingenio. Y luego no incluso es incongruencia. Porque luego incluso cuando te metes en textos de especialidad, por ejemplo, textos económicos, yo utilizaba un ejemplo el otro día que era en un post de un blog económico financiero, decía: de los creadores de las radiales llegan los fondos de inversión. Entonces, claro, ahí se está jugando con el cine, ¿no? De los creadores de Ben-Hur llega Quo Vadis o algo así, ¿no? De la guerra. Entonces, y claro, tienes que saber qué son las radiales y, en todo caso, aunque no sepas lo que son los fondos de inversión, si sabes lo que son las radiales, que son las autopistas que bordean Madrid, que son un negocio horroroso, ¿sabes? Una pérdida de dinero. Pues claro, tú, aunque no sepas lo que sean los fondos de inversión, dices, ya, Dios me libre. No puede ser bueno. ¿De acuerdo? Pues no, yo lo digo porque en los trabajos que yo he ido realizando partía de la oposición de guiones, pero me daba cuenta que cuando me salía del texto narrativo o del texto continuado humorístico, realmente no me servía la oposición de guiones, porque realmente es, como tú dices, utilizando tu palabra, el recurrir al background para poder interpretar tal. Y eso, por ejemplo, en el caso del chiste gráfico es fundamental. La narración es puntual como tal, ¿no? No sé. Claro, sí. Sí, por eso, yo lo tomo como una herramienta que me permite dar cuenta, incluso gráficamente aquí, de cómo se produce ese cruce. No considero que sea una herramienta totalizadora para los estudios del humor. No, sí, yo la he utilizado mucho, me ha servido mucho hasta que me metí con otras cosas. Bien, pues ¿alguna cuestión más? Pues nada, le damos las gracias a Joaquín, y si no tenemos a Jorge Diz. So, good morning again. We are starting the last session in this morning. In this case, we have Vicky Mantelli, and she's gonna talk about post-evolutionary humorous representations of Americans in Royal Tyler's The Contrast. So, you have 20 minutes, and then we can have some discussion. Hi. So, first of all, I would like to thank the organizers for this lovely welcome and for inviting me to this panel and their ambience they have been creating in this conference. So what you have is a handout of my work, which is just the basic idea of the main idea of this research and the examples I'm going to talk about and discuss with you, and the basics of the research tools which I have been using in the most part of this research. So my contribution to this conference of international verbal humor is the discussion of humor in early American drama. So my paper fits in within this panel as an example of humor, of popular culture, using humor to explore the American identity or other identities. I will discuss Royal Tyler's 1789 play, The Contrast, so it's quite old, 1789, and particularly focus on the stage representation of Americans and their cultural and other values. I intend to show that these portraits are less stereotypical than they might seem at first sight, and they are actually engaging and complex representation. In the corpus of early American dramatic literature, Royal Tyler's The Contrast is renowned for being the first well-made native play ever to be professionally staged. So these are some
performance details for you to catch on. The play was renowned for its restorative constitutional air and the American Puritan ideology of that era. A few data about the dramatic world, the dramatic myth of the play, which is composed through opposites and contrasts and certain characters which are viewed in contrast with each other. The comedy's myth addresses the influx of European affectation and refinement as corrupting the genuine sincerity and the good, just homespun habits of those who struggled for American independence. So there is a political context, after all, in this play. There is a bitter, sarcastic, or witty satire in the play, which depicts mostly the values, ideals, and behaviors, whereas on the other side you can find funny, comic, and light-hearted satire to attack characters. There is a subplot of the stereotypical comic double, a most familiar staple for comedy since Aristophanes and Menander. And I'm going to discuss the archetypal Yankee prototype soldier in the play. What about the aim and scope of this paper and some theoretical implications? First of all, humorous characterization, which means humorous portrayal of dramatic characters in this context, is a key technique in the genre of comedy, with exaggeration often employed as a standard mechanism. So the contrast introduced to the American stage the archetypal Yankee in the character of Jonathan. Nevertheless, as I will show, Tyler's stage portrait of the Yankee, along with other portraits of Americans in the play, cannot be considered as one-sided caricatures. Sorry, that will be then. I will use the basic tools of the general theory of verbal humor, taking a close look mainly at the targets of humorous lines, and other knowledge resources will inform my work and the humorous potential of each such line. So this is the discussion structure, or the structure of my paper. I'm going to focus on B, C, D, and the examples you can see. So I will skip A for reasons of rather not being very compatible with this sort of a conference, which is verbal-oriented and humorous-oriented, whereas for A part we will probably be using more information of drama analysis. So Charlotte. Charlotte is Colonel Manley's young sister, the heroine of the play, apparently liberal, but actually a coquette. She's depicted as eloquent, witty, and playful. She's a gender stereotype in the play. Her discourse and manners are in contrast to those of her rigid conservative, a genuine brother. For example, in Act 1, Scene 1, Charlotte finds delight in exposing her uncle to a group of young men as she passes by them in the platform. So one of them shouts in rapture, "Damn, Jack, what a delicate foot." In Act 1, Scene 1, Charlotte's banter about New York City's boys is not only indelicate and amusing, but also daring according to the social norms of her time. So this is the example. It's quite long. That's why I put it in the handout for you. So if you follow the example, you will probably understand, realize that humor is employed by the playwright in the construction of female identities. Charlotte is portrayed as a liberal, self-confident female of post-revolutionary America. Her discourse appears to be incongruous with the moral conventions of her time. As you can see in the job line 1, generally aims at the norms of married couples and the rules of fidelity, while job line 2 specifically addresses the limits of trust and politeness in mixed-gender social encounters. By adopting a liberal predisposition, Charlotte drives her conservative brother mad, as the audience may assume,
from his shocked exclamation at his sister's indelicacy. Colonel Manley's disapproval of Charlotte's stance aligns the male character with the perception of the conservative audience of his time, while Charlotte's playful and mirthful character enhanced her portrait as a liberal, if not libertine, female. And now I come to the comic double of servants, Jessamy and Jonathan, to discuss example 1. As already pointed out, the identities of the dramatic characters are built through contrasts. On the one hand, there is Jessamy, the prototype of the sophisticated servant influenced by European culture. On the other hand, there is Jonathan, the naive, ignorant, American-bred servant. Jessamy's use of friends in job lines 3 and 6 is a linguistic headache for Jonathan, who speaks and understands only pure American, as the exclamations "sir" and "what" indicate. The GTVH analysis foregrounds issues of self-identification and roles. Jonathan introduces himself as Colonel Manley's waiter and defies the characterization servant, a title more appropriate for a nigger than to himself, job line 4, as he implies, as a servant. So I have to scroll down the analysis for you to follow the job line analysis and then go back to the example if that's easier. So as a servant, or rather a waiter, as he prefers, he only occasionally performs humiliating tasks, such as to grease, but not to blacken his master's boots. In the dialogue, Jonathan acknowledges that his role is to see the world and not to be mastered by anyone. He also stresses that his father was owned a farm like Colonel Manley. Consequently, Jonathan can be taken as the representation of the true blue son of liberty, a free spirit, bold and without the ostentation and affected manners of Europeanized Americans. So this image is a good representation of the Yankee stereotype of post-revolutionary America. Interestingly, Tyler debunks this Yankee portrait in his play. Not only does he assign the Yankees legendary innocence, virtue, and sincerity both to the expected hero of the play, who is Colonel Manley, and to the secondary dramatis personae, who is Jonathan, but also he mocks the Yankees' positive characteristics, since Jonathan's innocence, virtue, and sincerity often make him the butt of the joke. So, this is a humorous representation of another character. This is Jessamy. So here, the playwright's humor seems to be targeting dandyism, or at least extravagant elegance, which may be interpreted as an oddity when attached to a servant. So the playwright's humor targets Jessamy's movement, expression, costume, and language use, which are far from those pertinent to a person in his position. Upon seeing Jessamy, Jonathan admires his clothes and looks. He's also confused by his language manner. As a result, he concludes that Jessamy is a congressman. So the theatrical portrait of a post-revolutionary servant is hilariously compared to an American statesman. So overall, in example 3, Tyler offers to his immediate audience, but to subsequent audiences like us, a cultural picture of post-revolutionary American culture and politics. Here is another nuance of Jonathan's portrait with more religious overtones. So these are more critical overtones in Jonathan's representation, which enhance Tyler's satire of revolutionary and post-revolutionary American politics. So this is, I was wrong, this is the political side of Jonathan. So Jonathan narrates an incident from his sightseeing experiences in New York, in which he was a witness of vandalism, apparently without realizing it.
So the vandalism refers to a statue being broken, damaged, in which a marble male figure appears to have been decapitated and another one stolen. Jonathan offers an extremely humorous account of what he has seen, offering lots of amusing metaphors in his typical Yankee register he uses. Nevertheless, his account becomes even more humorous if we don't fail to understand that Jonathan regards the stone figures as animate beings. Despite the paradoxical explanation about the stone's damaged appearance, Jonathan's absurd appreciation has a political implicature involving a conservative officer becoming so upset that he flees during the revolution. Apparently, Tyler aims here at the conservative followers of monarchy who were not supporting Americans' independence from England. Therefore, his mild political satire distinguishes between patriots and non-patriots, the former being represented by Jonathan, who fought the War of Independence, the latter being represented by conservative statesmen with a pro-European attitude. So I contend the extract that proves that Jonathan is a complex dramatic representation. He is more than a mere portrait of the naive American stereotype, but rather a full, round character. So this one is quite a long example, but I guess it's one of the most humorous in my corpus in the play. So if you follow it, if you scroll it down and look at it carefully, you will understand that there is a certain basis of religious humor in that, based on the expression holy ground, which is mistakenly taken as a biblical reference on the side of Jonathan, who is not familiar with the New York background, and he's not at all familiar with the current discourse that the holy ground is a euphemism for the notorious area in New York at that time with the brothels and taverns and shops. So not taking account of this, he thinks he goes to a church or a holy place and proceeds in all graveness to the place with the hymn book under his arm, and he meets some sailor boys that kick him out of the place, and lady which he deems to be the deacon's daughter, but actually she's a prostitute. So this is to say, yes, I'm quite off. Okay. So it is true that the discussion stresses Jonathan's stereotypical representation as the naive, innocent American bumpkin, but it also adds to his representation as a complex and rounded character. Thus, in example 5, Tyler builds his satire against Puritan America, making fun of the religious identity of his compatriots, and more precisely debunking Jonathan's Puritan background and his Calvinist beliefs. So, this is the last example I would like to go through, shedding more light in Jonathan's representation and discussing this religious script. Now, the two characters discuss the reasons behind Jonathan's unsuccessful attempt to flirt and seduce Jenny, despite Jessamy's advice. As they talk, it is clear that the characters attach different meanings to the word graces. For Jessamy, graces are equivalent to refined manners. But for Jonathan, graces seem to be the prayers he thinks that Jenny would like him to be saying as a prerequisite for accepting him as her suitor. In short, the religious satire and humorous religious representation of Jonathan in this extract is triggered by Jonathan's misinterpretation of the semantic content of the word graces, which is mistakenly understood within a religious context. So the target in job line 9 seems to be post-revolutionary American society with its norms regarding relationships and affairs. On the other hand, Tyler mocks the religious morals of the Puritans of his time,
Moreover, if Jonathan's question, job line 9, is understood as a denial of any religious doctrine, then the script opposition of the job line might be alluding to Jonathan's independence. Now, if this is true, then the playwright should be offering a favorable characterization of Jonathan, which means that Tyler wants his audience to understand that Jonathan is unwilling to be converted to any religion, apparently Jenny's, before he kisses a girl. So he then may be enhancing Jonathan's portrait as the proverbial independent Yankee, and thus offering to the political discourse of independence of that time. Now, the analysis of the examples demonstrated that the portraits of Americans in this comedy are less one-sided and more complex than they might appear. This is also true even for the stereotypical representation of Americans like that of Jonathan, the Yankee. Tyler also uses humor to address post-revolutionary American values, targeting various social and class issues of his time. Specifically, he debunks the politeness rules and restrictions regulating mixed-gender social acquaintances, the norms of married life, the extravagant looks and snobbery of Europeanized Americans, the status of servants, religiosity, and Puritan ethics. What about the implementation of the general theory of verbal humor in a dramatic text? Now, it proved a valuable tool in that it pronounced clearly the playwright's humorous targets, people, characters, and ideas. And it also offered a way of accounting for the incongruities exploited in the play, in that the analysis of the knowledge resource of script opposition actually pronounced the dramatic myth and vis-a-vis the pragmatic level operating outside the play. Yes, I deem this invaluable for research in this field in order to acknowledge the play's humor more thoroughly, and in doing so to appreciate the characters and the themes of the play more fully. Besides, if we follow the knowledge resource of logical mechanism, this mechanism informed in the dramatic analysis the characterization in the drama and illuminated the playwright's ironic or playful, satirical, or other times farcical interpretation or approach of the character pronouncing the job line. What I'm saying is, for example, Charlotte's faulty reasoning enhances Tyler's ironic approach of the character, whereas, for example, Jonathan's faulty reasoning or ignoring the obvious most of the time in the extracts as the logical mechanism to resolve the incongruity may add to a recognition of the farce in the play and the satire to distinguish different levels of comedy in a theatrical text. Now, in the contrast, Tyler seems to be humorously exploiting the contrast between the exterior, which means superficial perfection and pompousness of pro-European Americans embodied in Jessamy. On the other hand, the interior genuineness and simplicity of revolutionary officers embodied in Jonathan. In pronouncing the contrast between the genuine, innocent Americans and the servile and polished pro-European Americans, the playwright offers to his compatriots a mirror to look closely into themselves and acknowledge their different images. So Tyler's heritage to the American dramatic literature of the post-revolutionary era seems to be a comedy for independence and self-reliance, and in, let's say, postmodern world jargon, otherness. If we want to stick to self-reliance, that would be a very important heritage to the dramatic literature of that time, to use Ralph Waldo Emerson's most esteemed philosophical term in the 19th century to come after the play. So this is all from me. Thank you very much. So thank you very much, Professor Mantelli, for your presentation, so well grounded in this theory of general theory of verbal humor
we just listened to Professor Atardo here, so and it's also really nice to have somebody from the theater department to contribute with a different genre to this conference because we have been discussing humor in several genres, especially in conversations or in written texts or films, but we didn't have any plays, so All right. it was really nice. Now we have some time for questions or comments. We have So a in couple that minutes. terms, I was an incongruous element. Just to follow Yes, Atardo's. yes, of course. So, would you like to make any questions or comments? No? Yes? Thank you very much for your presentation. I enjoyed it. So my question is about the peculiarities of American humor. Can you outline some, I don't know, maybe general, things Right. that are Yes. typical Yes. of If American you can humor? follow, thank you for the question. This actually could be another, let's say, axis of this research to look into American humor staple and find the basics. So most literature has been referring to grotesque, exaggeration, ridicule, and laughter. And there is also something else to tell, that it's connected to, let's say, really from the beginning, to, let's say, a trend in the popular culture to use humor to address serious, important themes, which have to do with the representation of identity or other identities, which is something very crucial for a nation like the American nation at that particular time. So that's what I can tell in this context. Thank you very much. Thank Vicky. you. Thank you. Thank you for the question. Any other questions or comments? No? Okay, so thank you very much Thank you. again, Thank Professor you. Montelli. Cuando quieras. Bueno, pues vamos ahora a escuchar la última de las comunicaciones de esta sesión de la mañana y lo vamos a hacer de manos de la presidenta y de miembros del comité organizador de este Congreso Internacional del Humor Verbal, las compañeras de la Universidad de Alicante, Leonor Ruiz Gurillo, Larisa Timofeva y Esther Linares, que tienen una amplísima trayectoria en la investigación, en estudios de ironía y de humor, y han conseguido que la Universidad de Alicante sea un centro de referencia no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional en el estudio de ambas disciplinas. Buena prueba de ello es, sin duda, este congreso. Así que ahora lo que nos van a presentar es esta plataforma, observahumor.com, Observatorio de la Identidad de Mujeres y Hombres a través del humor. Muy bien, muchas gracias. ¿Nos escucha? Gracias. ¿Nos oye? Bueno, nosotras vamos a hablar de pie porque somos de una tradición más dinámica y así nos ven mejor también. Bueno, como bien decía la presidenta de mesa, nuestra compañera Marga Lindo, lo que hacemos hoy es presentar uno de los objetivos finales del proyecto Prometeo, del proyecto Griale Observa, que tienen ustedes aquí el logo, y que es el que ha aglutinado a lo largo de estos últimos 4 años las labores que hemos desarrollado en torno al grupo de investigación Griale. Vamos a presentar precisamente esa plataforma, ese observatorio que hemos denominado Observa Humor. Ya he empezado a introducir algunas de las cuestiones que tienen que ver con nuestra trayectoria científica y profesional. Yo soy la directora como ya saben, del grupo de investigación Griale desde el año 2002. Hemos estado trabajando en ironía y en humor, principalmente en español, y hemos desarrollado diversas tareas. En la actualidad están en vigor los proyectos, los proyectos Griale Observa que mencionaba, ese observatorio de la identidad de mujeres y hombres a través del humor, que es un proyecto
para grupos de excelencia de nuestro gobierno autónomo, de la Comunidad Valenciana, de la Generalitat Valenciana. También el proyecto Genumid, el proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, que finaliza también ahora en diciembre, del cual yo soy la IP, y que se ha centrado en género, humor e identidad. Y el proyecto... Esto va cuando quiere, perdón. Necesito que el departamento me compre uno nuevo. Me pasa igual en las clases. El proyecto Figure Kid, que tienen a la derecha, que dirige mi compañera Larisa Timofeva y que se ha centrado en la adquisición del humor en niños de 8 a 12 años, como ahora mencionaremos. Bueno, pues este es nuestro fundamento metodológico en este caso, y vamos a hablar a partir de ahora, como decía, de ese observatorio. Lo que vamos a presentarles realmente es la versión 1.0, dicho desde un punto de vista más técnico, tecnológico, pero también nos interesa que nos puedan hacer comentarios, sugerencias, etcétera, que puedan mejorar lo que ahora presentamos. Esta plataforma Observa Humor, como aparece aquí, es resultado de estos proyectos que yo he mencionado y tiene la finalidad de poner en línea de acceso público diversos corpus que están... que vienen determinados, que vienen seleccionados a partir de un rasgo común, que es la variable sexo, aunque también se incluyen otros aspectos más diferentes, como por ejemplo la edad de los participantes o el nivel sociocultural. En esta plataforma contamos en este momento con 3 corpus que se pueden consultarlos si quieren ya, que son los que aparecen aquí: Valesco Humor, Columnas Humor y Erasmus Humor, que ahora comentaremos. Y hemos estado trabajando también en el corpus Childhood, que tiene que ver con las labores del proyecto Grial Observa, del proyecto Prometeo, y también con las labores de Figure Kid. Y vamos a presentar en este caso ese corpus, el corpus Childhood, del que habla mi compañera Larisa Timofeo. Muchas gracias. Quiero otra vez agradecer a la organización, a nosotras, por habernos invitado. Y nada, como ya creo que es la tercera vez a lo largo de este congreso que hablo del Corpus Childhood, pues a ver lo que me sale. A ver hacia dónde va. Bien, como ya comentaba en otras presentaciones, se trata de un corpus que abarca 3 etapas de edad. Más o menos corresponde a la etapa de educación primaria dentro del sistema educativo español. Son los niños que participan en ese proyecto, nuestros informantes, son niños de 8, 10 y 12 años, 3 grupos etarios, y en estos momentos el corpus ya está recogido, aunque ya digo que un porcentaje alto del corpus todavía está en estado en la caja. Hoy en día ya contamos con en torno a 2.000 narraciones recogidas, ¿no? Bueno, me he adelantado un poco, pero ¿en qué consiste el corpus en cuestión? Pues son narraciones humorísticas escritas por niños de esas 3 edades. Básicamente nos hemos centrado en 2 temas, uno de ellos, por ejemplo, el que tienen aquí, otro tenía que ver, imagínate que un día te despiertas convertido en un insecto, y otro tema trata sobre que se tienen que imaginar que participan en un programa de intercambio en Marte, y entonces pues cuentan, ¿no? A partir de ese marco que les damos, como ven, hay una serie de preguntas pequeñas, como guiando, ¿no?, a los niños, con la idea de obtener un corpus de narraciones más o menos homogéneos. Son preguntas lo suficientemente abiertas para que ellos puedan su creatividad expresar ahí, pero por otro lado se trata de hacerlo de manera más o menos guiada, más que nada porque, claro, en el momento que se pone a escribir uno está más inspirado, otro menos, entonces ya eso puede determinar la elección de un tema más o menos acertado, y en este caso pues ya tienen como un marco, ¿no? Bien, pues como aquí tienen, por ejemplo, uno de los ejemplos, ¿no?, que como más o menos son esas redacciones, el texto manuscrito, y hacemos lo siguiente con esas narraciones. Cogemos, se digitalizan, se convierten en formato PDF, y luego le aplicamos el sistema, el de Open, ¿cómo se llama? OCR,
¿no? Se aplica a esa versión en PDF, esa versión digitalizada, lo cual nos permite obtener, tras revisiones, revisiones, la versión picada, ¿no? La versión picada del texto en cuestión. Esa versión la tenemos que revisar, la versión picada la tenemos que revisar transcrita, eso, no me sale la palabra. Esa versión la tenemos que revisar para que esté ortográficamente correcta, porque es la que va a continuación. Aquí tienen eso, cómo se hace, ¿no? Se transcribe, se corrige, esa es la versión literal con las faltas de ortografía, etcétera, etcétera, se transcribe para corregirlo, y esa versión corregida es la que nosotros ponemos dentro de una aplicación que ha desarrollado el taller de imagen de aquí de la Universidad de Alicante. Es una aplicación ad hoc creada para nosotros, es una aplicación muy compleja, de hecho la estamos perfeccionando continuamente, que consiste en lo siguiente: ahí aparece el texto corregido, aquí pueden ver ustedes pues el código de cada narración, en este caso son narraciones de 12 años, se puede acceder a la versión original, aquí pone ver el PDF, se accede a la versión original y se puede, en esa versión original manuscrita, se puede buscar dentro del archivo PDF tanto la versión corregida como la versión no corregida. O sea que si por ejemplo queremos buscar la palabra día en la versión original, la buscamos, la ponemos en búsquedas y nos saldrá tanto día con acento como día sin acento, en fin, para que entiendan ustedes, ¿no? Y luego, que es el trabajo más duro, nosotros hemos desarrollado aquí una serie de elementos para etiquetar el corpus. Es un etiquetaje pragmático, un etiquetaje muy completo, que es complejo y completo, que se basa en la propuesta de marcas e indicadores para el humor que hemos desarrollado en el grupo Reale, y vemos que lo tenemos que adaptar bastante esa propuesta al caso de los niños, de las narraciones infantiles. Entonces, cuando eso lo acabemos, lo que obtendremos aquí un corpus muy interesante, que aparte de nuestro marcaje, de nuestro etiquetaje de índole pragmática, las marcas y los indicadores que utilizan los niños para, lingüísticos, verbales, ¿no?, que utilizan los niños para generar el humor, pues se puede buscar muchas otras cosas. Desde cómo se ve aquí a través de las 3 franjas etarias el desarrollo de, de la competencia léxica, por ejemplo, ¿no?, de la competencia ortográfica, etcétera, etcétera. Y aquí pues tenemos además otros datos variables de índole sociolingüística que recogemos, el sexo, que el colegio si es público o privado, etcétera, la zona bilingüe, hay una variedad muy grande, ¿no? Aquí lo que son los elementos del etiquetaje, y eso es lo que yo quería presentar sobre el corpus Chalcom, porque ya me han dicho que ya no puedo hablar más. Bueno, es el problema de que seamos 3 personas y todas queramos hablar, Larisa, es que es así. Hemos presentado primero el corpus Chalcom porque este corpus nos ha servido para observar algunos de los problemas que tiene etiquetar el humor. Es una de nuestros retos o desafíos, y por eso hemos desarrollado ese etiquetaje pragmático que hemos adaptado a los niños, aunque uno de los objetivos futuros sería adaptar ese etiquetaje de marcas e indicadores a otros textos y por tanto a los otros corpus que forman parte de la plataforma Observa Humor. Voy a presentar ahora el corpus Valesco Humor, que como pueden ver está formado a partir de la palabra valesco, porque es un corpus de secuencias irónico-humorísticas extraídas precisamente del corpus valesco del que yo hablé en mi conferencia, y está compuesto en este momento por las 148 secuencias irónico-humorísticas que he seleccionado de ese corpus. Y como voy a mostrar ahora, pues dentro del corpus pues tenemos aquí las diversas secuencias, podemos pinchar en cada una de ellas. Y lo que encontramos, se ve un poco pequeño, lo siento, pero lo describiré. Lo que encontramos en una de ellas, por ejemplo, es, por un lado, los participantes con los rasgos socioculturales, la edad, el nivel sociocultural y la edad, si se tiene en la conversación,
Y luego tenemos la secuencia irónico-humorística transcrita, que se puede leer perfectamente. Y gracias al sistema, al método ELAN, pues podemos escuchar también cada una de las intervenciones o podemos escuchar la secuencia irónico-humorística completa. Eso por un lado en cuanto a las secuencias que aparecen, a los fragmentos. Evidentemente también podemos hacer búsquedas dentro del corpus, por ejemplo, en cuanto a alguna de las variables como puede ser el sexo, que como ya explicaba previamente es el elemento que vertebra esta plataforma Observa Humor, o en cuanto a la edad o al nivel sociocultural. Además de este corpus, disponemos ya también en esa plataforma del corpus Columnas Humor, que creo que es también bastante icónico el título, y que en este momento está compuesto también por secuencias humorísticas extraídas de diversas columnas periodísticas españolas y también escritas por hombres y por mujeres, es decir, se ha incorporado además de la información de la columna concreta, la persona que la escribe, etcétera, la variable sexo en este caso para poder observar diferencias en cuanto al uso del humor en estos textos escritos. En este momento se han compilado y digitalizado columnas de Rosa Montero, Carmen Rigal, Elvira Lindo, Ignacio Escolar, Moncho Alpuente y Juan José Millás. Y lo mismo podemos ver aquí, pues la selección de secuencias y también una de las secuencias donde, por ejemplo, esta pertenece a Ignacio Escolar. Tenemos aquí los datos en este caso del escritor, ¿no? Ofensa es lo que es ofensivo, asegura muy serio el ministro del Interior. Bueno, evidentemente, en textos escritos el humor es diferente y también nos interesa mostrar esa amplia capacidad que tiene el humor para adaptarse a muy diversos géneros. Pues para finalizar esta presentación os quería presentar el corpus Erasmus Humor. Como todos ustedes saben, la investigación en cualquier tema sin una aplicación a la vida real y a problemas del día a día no tendría ningún sentido. En este caso lo que queremos es mejorar la competencia intercultural de los estudiantes y sus problemas en relaciones de conversaciones coloquiales cuando tienen problemas con relación con el humor y qué situaciones se pueden producir en ese tipo de contextos en los que están en inmersión lingüística pero todavía no tienen una competencia lingüística suficiente como para entender ese humor, o al contrario se producen situaciones humorísticas debido a choques culturales o malinterpretaciones que se puedan realizar. Bien, durante el mes de marzo de 2018 acudí al Centro Superior de Idiomas a diferentes clases con diferentes niveles, desde el A2 hasta el B2, para que me contaran esos alumnos qué problemas habían tenido o alguna anécdota que haya sucedido en situaciones reales en España. ¿De acuerdo? Entonces encontramos también un corpus de pequeñas anécdotas, narraciones escritas que ellos me contaron, de diferentes estudiantes, y también se puede observar estas narraciones en relación con el nivel de lengua que tienen, en relación con el sexo, por supuesto, y con la edad y el nivel sociocultural. Un ejemplo, por ejemplo, sería el de esta chica que nos cuenta: estábamos en Fallas en Valencia y estábamos hablando con españoles y me salió una palabra que estaba muy pervertida aquí en España y no me he dado cuenta y sigo repitiendo la palabra y los españoles estaban muriendo de reír. Quizás en este caso no se puede observar qué palabra ha sucedido, pero en otros casos, como cuando me dicen estaba en el mercado y quería comprar unos cojones y era cojines, o jabón en lugar de jamón, cosas así, ¿sí? Bien, para planes de futuro deberíamos etiquetar estos corpus en relación con las marcas pragmáticas de indicadores y marcas que propone el Grupo Griale. Y el objetivo final es transferir estos corpus, abrirlo al público, que se puedan consultar y trabajar en ellos para, por supuesto, aplicarlo a la vida real y solucionar problemas. Sí que Bueno, como se acaba el congreso, acabamos de romper aquí todo el material. No querías comprar uno. Bueno, ahora es la excusa perfecta para pedírselo a mi departamento. ¿El director del departamento está por ahí?
Bien, simplemente decir que sí que quería insistir más en la parte de que, bueno, se ha hecho la digitalización, selección, compilación, el volcado de los corpus en observahumor.com, pero queremos insistir en ese etiquetaje pragmático. Es, como pueden imaginar, una labor ardua, necesitamos mucho tiempo, muchas manos expertas, pero sí que queremos aplicarlo a los otros corpus que he mencionado y poder tener un etiquetaje pragmático dentro de un tiempo sobre el humor en español, aplicado a este Observa Humor. Simplemente eso, gracias. Pues muchísimas gracias, Leonor, Esther y Larisa, por vuestra presentación. Y está claro que Alicante ha puesto un milestone en el estudio del humor y especialmente con mucha generosidad poniendo a disposición de los usuarios todos estos datos y su etiquetaje, que es absolutamente complicado de hacer. Es el turno ahora de preguntas, comentarios, sugerencias, por allí. Lamentablemente me perdí el comienzo, pero ¿están todos esos corpus y el etiquetaje y todo eso, está todo abierto al público ya? ¿Sí? No exactamente todo. Lo que es en este momento la plataforma Observa Humor, con los 3 corpus, Valesco Humor, Erasmus Humor y Columnas Humor, está accesible. Se puede entrar y buscar sin gran problema. Estupendo. El corpus Childhood tiene la dificultad de que hemos tenido que desarrollar una aplicación ad hoc, o sea que es, claro, es una plataforma ad hoc, que es una plataforma para ese corpus. Entonces, bueno, esto suele pasar, ¿no? Que yo estoy aquí desarrollando una frase. Bueno. Construimos una frase. La Fundación General de la Universidad de Alicante, el equipo informático ha trabajado con nosotras para desarrollar esa aplicación, pero todavía nos falta la fase 3, que es el volcado, o sea, que se pueda ver lo que hay debajo, ¿no? Lo que es la cocina de todas las marcas. O sea, que todavía queda mucho trabajo. Esa parte todavía no se puede consumir. Muchas no sé gracias. Si quieres añadir algo, Larisa. No, ya lo he dicho. Te cedo el turno. No, ya. Bueno, hablando de identidad de las mujeres, es un rasgo del lenguaje femenino el ser un lenguaje cooperativo, ¿no? De que una empieza una frase y la otra la acaba, o sea que estamos aquí. Por ahí también, aquí y después allí. Sí, una pregunta. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a entrar en la plataforma y explorar todo. Es muy interesante. Y una pregunta para Larisa. En este análisis, donde participaron los niños, son de aquí, de la Comunidad Valenciana. ¿Sí? Lo que está ya está más o menos en el proceso de digitalizado y tal. El material que hay es de la primera fase, que tuvimos un proyecto que acabó en el año 2018. Ahí recogimos esa primera parte, que es la que fue el punto de partida, que de repente descubrimos, wow, ahí hay tantas cosas, ¿no? Ahí entonces sí que eran 5 colegios de la provincia de Alicante, son 5 colegios de la provincia de Alicante. De ellos uno es privado, bilingüe, y otros son 4 colegios públicos, pero está seleccionado de una manera que abarquen tanto la parte bilingüe de la provincia de Alicante como la parte monolingüe, ¿no? Entonces jugamos con eso. Pero lo que tenemos ya en la actualidad dentro del proyecto FigureKit, que es un proyecto del ministerio, ahí ya participan, hay algunos compañeros aquí, investigadores de distintos puntos de España, entonces ahí sí que la recogida es del español peninsular. Lo que pasa es que todavía no está procesado. Y ahí es donde tenemos en torno a 2000 narraciones que ya llegaremos. Sí, sí, y también vais a analizar todo por edades, ¿sí? Claro, por género. El problema es que, claro, como están escritas a mano, ya la lectura de por sí, sobre todo los niños de 8 años, cuesta, ¿no? Los que hemos participado sabemos, ¿no? Y luego, claro, después hay que transcribirlo, corregirlo. Es un trabajo muy grande y además que, claro, no es simplemente leer, descifrar, sino que tienes que ir viendo dónde está ese humor, que eso sí, nos ponemos todos en la piel del niño, niña, ¿no? Esa edad que al final sí que
Nos reímos bastante. Sí, sí. Aquí sí, Susana, ¿eh? Sí, sí, los que analizamos después nos centramos, la verdad es que tienen un ingenio impresionante. Sí, sí, sí. Es un gran trabajo porque a veces creo que no es posible transcribir, ¿sí? Que está escrito. Sí, cuesta Sí, bastante. sí. Sí. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Gracias, Es, gracias por es un gran trabajo, de verdad. Sí. Era referente a lo de los colegios, habéis dicho que un privado y cuatro públicos. La variable privado-público... Sí, se contempla, se está en el coro, está... ¿Por qué es importante esa variable? Pues al principio simplemente la contemplamos, pero no es que no partíamos, ¿no? De esa variable, sí que lo marcamos y tal. Pero la verdad es que es una variable que da juego. Es importante además porque es un colegio Es un privado colegio bilingüe, esa es la cuestión, bilingüe. Es un colegio privado bilingüe, con lo cual los alumnos tienen las clases tanto en inglés como en español. Los públicos... No. Los públicos, cuando he dicho la zona bilingüe, valenciano-castellano. Eso es. Es eso. Sí. Esos son como tres grupos, eso. Uno privado, bilingüe. Nos asegurábamos que el nivel de bilingüismo fuera alto del inglés, ¿no? Y luego ya los que son los cuatro públicos están repartidos, eso, un pueblo es valenciano hablante, de hecho el programa que sigue es el programa en valenciano, un pueblo que está en la zona mayoritariamente valenciano hablante, entonces ahí los programas son de incorporación progresiva y tal, y luego ya dos pueblos que son de las zonas castellano hablantes, de hecho exentas en el sistema educativo de aquí de la comunidad, son pueblos exentos del enseñamiento valenciano. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿No? Pues muchas gracias a todos por la asistencia. Hacemos ahora el descanso para la comida y a partir de las 3 retomamos las charlas.